Muy bien, vamos a orar y luego estaremos abriendo la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Y entonces vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Y te pido que el día de hoy, al considerar tu palabra y este tema del fruto del Espíritu, que nosotros podamos tener una comprensión correcta de este tema y podamos también practicarlo y vivirlo y tenerlo manifestado, no por esfuerzo nuestro, porque finalmente sabemos que es el fruto del Espíritu. Pero Padre, ayúdanos a entender tu palabra y a poder vivir tu palabra de una manera que refleja verdaderamente que tu Espíritu está obrando y que la imagen de Jesucristo está siendo desarrollada en nosotros. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Para comenzar, quisiera que hicieran algo. Quisiera que todos cerraran sus ojos. Todos cierren sus ojos. ¿Ok? Todos cierren sus ojos. ¿Ok? Y en un momento voy a decir algo y voy a tronar los dedos. Y quiero que tú hagas exactamente lo que yo te voy a decir. ¿Ok? Bien, cierra los ojos, nadie mirando. ¿Ok? ¿Preparados? Quiero que sientas felicidad. Ya. Okay. A ver, pueden abrir sus ojos. ¿Cuántos, nada más porque yo dije que sintieran felicidad, de repente se sintieron felices? ¿Alguien? ¿Algunos? Ok. A ver, vamos a intentar otra cosa. Ok. Cierren los ojos. Ok. Y quiero que elimines todas las distracciones de tu mente. Que solamente escuches el sonido de mi voz. No os voy a hipnotizar. Ok. Pero piensen. Ok. Piensa que estás en un cerro, en una montaña. Has ido de acampada. Estás ahí sentado en una silla. Puedes ver el sol que está poniéndose y que ilumina la ladera de la montaña. Puedes sentir la suave brisa refrescante. Puedes escuchar el sonido del agua corriendo por las piedras en el riachuelo que está ahí a tu lado. Puedes oler ese olor a fresco, ¿verdad? Que es la hierba y el aire limpio que llena tus pulmones. El silencio completo, nada más interrumpido por el sonido de los pájaros en los grandes árboles que están ahí a tu lado. Ok. Qué escena bonita, ¿verdad? ¿Te imaginas ahí? ¿Sí? ¿Ahora qué sientes? A ver, abran los ojos. Ay, perdón, ya regresaron a la cruda realidad, ¿verdad? El maestro malévolo todavía les espera después de capilla, ¿verdad? Para decirle los resultados de sus exámenes. Ay. Pero a ver, un momento. A ver, cuando estabas pensando en esta escena, ¿sentías algo un poco diferente? Sí, un poco, quizás algo de paz y de gozo y tranquilidad. Quizás algunos por lo menos, ¿verdad? La mayoría quizás. Y es interesante porque el día de hoy nos toca ver ese fruto del Espíritu que es el gozo. Y como el hermano Miguel nos decía la semana pasada, entre bocados, nos decía que el fruto del Espíritu no se puede dividir, ¿verdad? O sea, es el fruto del Espíritu y sí tiene diferentes manifestaciones, pero no puedes decir, de repente voy a crecer en amor, no, es que hoy quiero gozo y voy a enfocarme en el gozo, y no estar creciendo luego en mansedumbre y templanza. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu, y si el Espíritu está creciendo en tu vida, se va a manifestar con amor y gozo y también en mansedumbre y templanza. Todo va de la mano, todo es una unidad.
Pero vamos a enfocarnos el día de hoy en el gozo. Y es interesante porque en Filipenses capítulo 4, versículo 4, tenemos un mandato de parte del apóstol Pablo que nos dice exactamente lo que yo te dije o algo parecido a lo que yo te dije hace un momento. ¿Qué dice Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ten gozo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Listos? ¿Ok? Regocijaos. Sientan gozo. Ahora. Pero es que no se puede, es que así no funciona, ¿verdad? Pero mira, joven, Dios te está mandando que sientas gozo. ¿Ok? Ten gozo. Dios te lo manda. Obedece a Dios, joven. Ten gozo. Ahora mismo. Me están mirando algunos así como, qué extraño, ¿verdad? Qué raro. Y sí, es verdad, porque nosotros normalmente no podemos simplemente tronar los dedos y sentir gozo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener este gozo que nos manda? Dios te manda que sientas gozo. ¿Qué es gozo? Bueno, pudiéramos nosotros pues tener una idea y creo que todos nosotros sabemos cuándo lo estamos sintiendo, ¿no? Pero ¿qué es el gozo? Bueno, una definición, y va a ser una primera parte de una definición, es que el gozo es un sentimiento, y el gozo sí es un sentimiento. A veces podemos espiritualizarlo tanto que pues ya estamos bien tristes, no, pero siento gozo, ¿verdad? No, sabemos que el gozo sí es finalmente un sentimiento de bienestar, contentamiento y normalmente alegría. Es un sentimiento de bienestar, contentamiento y alegría. Y Dios te manda que tú tengas ese sentimiento de bienestar y contentamiento e incluso alegría. Y además, ¿qué dice el versículo? Regocijaos en el Señor siempre. Siempre. O sea, no solamente dice que debes de sentir gozo, pero te dice que debes sentir gozo siempre. Y si no podemos nosotros simplemente tronar el dedo y sentir gozo, mucho menos podemos nosotros sentir gozo siempre, ¿verdad? Esto es muy difícil para nosotros. Entonces, Dios te está pidiendo algo que es imposible. Dios te está dando un mandato que tú no puedes cumplir. Pues obviamente no. Pero el problema es que los sentimientos no son cosas que nosotros podemos controlar directamente. Entonces nosotros necesitamos dar un paso hacia atrás y preguntarnos de dónde viene el gozo. ¿De dónde proviene? ¿De dónde fluye el gozo? Y para contestar esa pregunta, quizás primero tendríamos que contestar esa pregunta de una manera negativa. ¿De dónde proviene el gozo? Bueno, normalmente nosotros confundimos la fuente de gozo. Y normalmente nosotros pensamos que el gozo viene de nuestras circunstancias, ¿verdad? De nuestras circunstancias. Nosotros pensamos y sabemos que cuando las cosas nos van bien, entonces sentimos bienestar y contentamiento y alegría. Pero cuando las cosas nos van mal, ¿qué pasa con nuestro gozo? Pues desaparece, ¿verdad? Ahora ya no estamos contentos, sino que nos encontramos enojados y irritados y gruñones. Así nos encontramos. ¿Y qué pasa muchas veces con las personas? Tenemos que aprender a medirlas, ¿verdad? A ver qué humor trae hoy, ¿verdad? Si está de buen humor o si está de malas. Y entonces, ¿por qué? Bueno, en parte tiene que ver por sus circunstancias. Si presentamos exámenes y nos va muy bien, entonces estamos felices y contentos. Pero si presentamos exámenes y nos va mal y encima creemos que el profesor de manera injusta nos ha reprobado en el examen, ¿ahora qué? ¿Dónde está tu sentimiento de bienestar y contentamiento? Pues ha desaparecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros miramos nuestras circunstancias y creemos que vamos a recibir gozo, un gozo que proviene de nuestras circunstancias.
Pero la realidad es que aquí creo que estamos confundiendo dos conceptos, el concepto de felicidad y el concepto de gozo, que no son la misma cosa. La palabra felicidad viene del... Joan, ¿pudieras pedirle a los hermanos allá afuera, a los albañiles que no estén trabajando de esa manera ahorita? Gracias. Confundimos felicidad o gozo con felicidad. Felicidad viene de una palabra latina que significa, o que es Félix. Conocemos a algún Félix, algunos de nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa la palabra Félix en latín? Significa afortunado. Afortunado. Entonces, ¿la felicidad qué es? La felicidad es simplemente cuando una persona tiene buena suerte o buena fortuna en sus circunstancias. Entonces, ¿cuándo es feliz una persona? Pues cuando tiene suerte, cuando las cosas le van bien, cuando no tiene dificultades o problemas en su vida. El problema con este concepto es que ¿qué ocurre en el momento que te llega una prueba? ¿Dónde va tu felicidad? Tu felicidad desaparece de repente, ¿verdad? Piensa un momento en el apóstol Pablo. ¿Dónde está el apóstol Pablo en el momento que él escribe esta carta? Pablo es prisionero en Roma. Quizás está en la cárcel, quizás está en una casa viviendo, pero si está en una casa viviendo, tiene un soldado romano que está encadenado a él, una cadena de 1 metro de largo, las 24 horas del día. ¿Te gustaría tener a alguien a ti así cerca de ti 24 horas del día? Creo que no, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gustaría. No puedes ir donde tú quieras. Pablo nos dice que había pasado momentos de mucha necesidad, donde había tenido hambre y donde no había podido comprar la comida que él necesitaba porque Roma no te proveía la comida. Y había padecido momentos de mucha necesidad. Pero aún así, una y otra vez en este libro, Pablo nos dice que él está gozoso. Nos lo dice en el 1.4, en el 1.18, en el 2.17 y en el 4.10. Y constantemente está diciendo a los filipenses que ellos compartan en su gozo. Ahora, las circunstancias de Pablo no eran positivas, pero él tenía gozo. ¿Te acuerdas de cuando Pablo fue a predicar a la ciudad de Filipos? ¿Qué ocurrió? Le fue mal a Pablo. Le arrestaron, le azotaron, le metieron al calabozo más profundo. ¿Pero qué hizo en ese calabozo? Estuvo ¿qué? Cantando. Y yo creo que cuando Pablo escribe regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, yo creo que el carcelero de Filipos que estaba en la iglesia, y yo creo que los otros hermanos podían en su mente todavía escuchar las voces de Pablo y Silas que están cantando alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque el gozo verdadero no viene de tus circunstancias. A veces nosotros confundimos el gozo verdadero y nosotros creemos que el gozo verdadero es cierto tipo de personalidad, cierto temperamento. Conoces a personas que son simplemente pues muy risueñas y siempre están riéndose y siempre están sonriendo y siempre quizás bromeando y contando chistes. ¿Conoces a alguien así? Probablemente sí, ¿verdad? Pero sabes que eso no es necesariamente el gozo del Señor. Si hubiera una persona en Hollywood que nosotros hubiéramos pensado que sería una persona feliz, contenta, gozosa, creo que muchas personas hubieran escogido a Robin Williams, ¿verdad? Pero el día 11 de agosto de este año, pues el mundo despertó con la noticia trágica que Robin Williams se había suicidado. Parece imposible, ¿verdad? Una persona que había dado tantas horas de risas con su comedia, con sus películas,
Una persona que siempre estaba riéndose y bromeando y contando chistes. Pero ¿qué encontramos? Que detrás de esa risa había un gran vacío, un hombre que aparentemente había luchado toda su vida con alcohol y con drogas y con depresión y que había estado internado varias veces por estas cosas. Que llegó un momento de su vida cuando él ya no quiso vivir más y él comete suicidio. Y eso nos enseña que un temperamento así de risa y de broma, una personalidad de hablar mucho y de convivir con muchas personas, no indica un gozo verdadero. De hecho, muchas veces esas son las personas más tristes. La realidad es que el gozo no viene de nuestra personalidad. El gozo tampoco viene de un optimismo que nace de definir todas las cosas en su lado positivo. ¿Has encontrado a alguien así? Puede ser la noticia más mala y siempre le encuentran el lado positivo. Quizás el joven que reprueba sus materias y dice, bueno, no puedo continuar, pero ¿sabes qué? Por lo menos cuando regreso el próximo año estaré en el mismo salón con mi novia. Qué bonito, ¿verdad? Por lo menos el lado positivo, ¿verdad? Una señora quizás ya grande y le da el cáncer y dice, bueno, por lo menos ahora mis hijos me tendrán que venir a visitar. Pero siempre encontrándole el lado positivo, el lado optimista. ¿Sabes? Eso no es gozo, tampoco. Porque ¿qué ocurre cuando sus hijos no vienen a visitarle? ¿Qué ocurre cuando termina con su novia? O cuando su novia reprueba, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con su optimismo y su gozo? Pues de repente ha desaparecido, ¿verdad? Pero ¿sabes que Jesucristo en Juan 16, versículo 22, nos promete un gozo que nadie os quitará? ¿Te gustaría tener ese gozo? Un gozo que es irrevocable. Un gozo que no depende de circunstancias ni de personalidad. Un gozo que es estable, que es seguro, que nadie te puede quitar. Yo creo que todos nosotros quisiéramos tener esa clase de gozo. ¿Verdad? Ninguno de nosotros quiere ser triste. Quiere ser una persona deprimida. Y entonces, ¿cómo vas a tener este gozo? ¿De dónde viene el gozo? Bueno, piensa un momento, hace unos instantes. Cuando yo dije, siente gozo, pues no sentíamos gozo, ¿verdad? Pero cuando hicimos ese pequeño ejercicio de empezar a pensar en ciertas cosas, de repente empezaron a cambiar nuestros sentimientos. Empezamos a sentir otras cosas. ¿Por qué? Porque la lucha por el gozo comienza en tus pensamientos, comienza en tu mente. Pero el problema de nuestro ejercicio de hace un momento es que en un instante, de repente, cuando tú abriste los ojos, de repente se fue tu gozo. ¿Por qué? Porque tus pensamientos no eran reales. Y porque esa situación que tú estabas desarrollando en tu mente, pues desapareció. Y entonces lo que tú necesitas, si quieres tener ese gozo que es irrevocable, que nadie te la puede quitar, tú necesitas centrar tu mente en cosas, primero, que son reales, y segundo, cosas que son incambiables, cosas que son inmutables, cosas que no van a desaparecer el día de mañana. Si tu gozo depende de tu trabajo, ¿qué pasa cuando te despiden? Si tu gozo depende de tu novio o tu novia, ¿qué pasa cuando esa relación empieza a complicarse? Si tu gozo depende de tus calificaciones, ¿qué tal cuando te va mal?
O sea, si tu gozo depende de tus circunstancias, tu gozo va a desaparecer en algún momento. Entonces necesitas meditar y pensar en cosas que son verdades inmutables, incambiables, que siempre van a ser verdad. Esto es lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4. En el versículo 7 no usa la palabra gozo, pero usa un concepto muy relacionado y de hecho es el próximo fruto del Espíritu que vamos a estudiar. ¿Qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Pensamientos. La lucha por el gozo comienza en tu mente, en tus pensamientos. Y entonces, ¿en qué tienes que pensar? Mira el versículo 8. ¿Quieres este gozo que sobrepasa entendimiento? Ok, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensar. La lucha por el gozo, joven, comienza en tu mente. Pero tienes que pensar en cosas que son verdades, que no cambian. Pablo aquí está en el libro de Filipenses y nos está explicando cómo él podía tener gozo. Gozo a pesar de sus circunstancias, gozo a pesar de las dificultades que había vivido, gozo a pesar del rechazo y de la traición de otras personas que decían ser hermanos en Cristo. Y aún así no había perdido su gozo. Y joven, tú también puedes tener esa clase de gozo. Gozo irrevocable, gozo que no depende de tus circunstancias, pero comienza en tu mente, comienza controlando tu mente y pensando en las cosas que no cambian. Específicamente, Pablo está centrado en Cristo y el Evangelio. Y si tú quieres tener gozo, tú tienes que pensar en Cristo y el Evangelio. Eso tiene que ser el enfoque. Y esta semana, al estar estudiando cada pasaje en el Nuevo Testamento que menciona la palabra gozo o gozaos o regocijaos o cualquier palabra similar, empecé a notar varios pasajes que eran muy comunes, que nos dicen de dónde viene nuestro gozo. ¿En qué tenemos nosotros que estar pensando? ¿Cuáles son las cosas en las que tienes que pensar si tú vas a tener este gozo irrevocable? Hay 4 cosas que creo que podemos nosotros pensar y recordar. La primera, tú necesitas recordar tu posición en el Evangelio. Tu posición en el Evangelio. Busca por favor Lucas capítulo 10, versículo 20. En el capítulo 10 de Lucas, Jesucristo envía a los discípulos que salgan para predicar, que salgan para compartir el mensaje de Cristo y les da autoridad para sanar y también les da autoridad para echar demonios. Y lo interesante es que cuando ellos regresan regocijándose porque ellos acaban de echar demonios. Y mira lo que Jesucristo les dice en el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, ¿qué debe ser la fuente de tu gozo cuando tú recuerdas tu posición en Cristo, tu posición por el Evangelio? Eso es algo que nadie te puede quitar. Quizás un día llegues al salón de clase y nadie va a querer hablar contigo. Quizás vas a llegar un día a hablar con tu novia y te va a decir hasta aquí, ya no quiero continuar contigo. Quizás vas a llegar al trabajo y tu jefe en el trabajo va a decir, ¿sabes qué? Pues hay que cerrar la empresa, ya no hay trabajo. Pero ¿sabes algo que no va a cambiar nunca? El hecho de que si tú has creído en Jesucristo y te has arrepentido de tus pecados, tú eres hijo de Dios. Y a pesar de todas las dificultades, Cristo es el que te ha salvado. Piensa en tu posición en el Evangelio. Y sabes que aquí lo podemos ligar otra vez al Espíritu Santo. Porque ¿cómo es que nosotros tenemos seguridad de que somos hijos de Dios?
Romanos 8:16 nos lo dice. Nos dice que es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y el gozo es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios llega a tu corazón y cuando tú sientes que nadie te ama, cuando tú sientes que nadie te aprecia, el Espíritu Santo habla en tu corazón y te dice, tú eres hijo de Dios. Y eso no va a cambiar. La posición que tienes en Cristo y el Evangelio, pero piensa también en el propósito que Cristo tiene para ti en el Evangelio. El propósito que Cristo tiene para ti en el Evangelio. Nuestro propósito para nosotros es que seamos felices. Y sabes que porque ponemos la felicidad como nuestro objetivo, nunca la encontramos. Pero Dios tiene otro propósito para nosotros. Y creo que cuando nosotros miramos esto del gozo en nuestra vida y lo ligamos con el Evangelio, nosotros podemos destacar dos propósitos. Podemos pensar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Bueno, principalmente glorificar a Dios. Pero ¿cómo es que tu vida glorifica a Dios? Cuando desarrollas la imagen de Cristo. ¿Y cuáles son las herramientas que Dios usa para desarrollar en ti la imagen de Cristo? ¿Sabe lo que Dios usa? Las dificultades, las pruebas, entre otras cosas, ¿verdad? Pero las dificultades. Y cuando nosotros recordamos que Dios tiene como objetivo para nosotros que esas pruebas desarrollen en nosotros la imagen de Cristo, podemos regocijarnos en la prueba. ¿Puedes recordar alguna situación difícil que has vivido? Y que en el momento se te hacía, pero lo más negro, lo peor del mundo. Pero ahora puedes ver cómo Dios lo estaba usando para desarrollar en ti su carácter. ¿Qué dice Santiago? Nos dice algo que se nos hace imposible a nosotros. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo? ¿Cómo puedo sentir gozo cuando a mi mamá le acaban de diagnosticar con cáncer? ¿Cómo puedo sentir gozo cuando un familiar está a punto de divorciarse? ¿Cómo puedo sentir gozo cuando no puedo pagar mi colegiatura? Bueno, Santiago dice, ten por sumo gozo cuando te halles en esas pruebas. ¿Por qué? Porque disfrutas de ver el sufrimiento de las personas, disfrutas tú mismo sufrir. No, pero recuerdas el propósito. ¿Cuál es el propósito? Mas tenga la paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está sucediendo en tu vida a través de las pruebas? Dios está desarrollando la imagen de Jesucristo, entonces puedes tener gozo. Lo mismo que el apóstol Pablo dice en Romanos 5. Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Alguna vez te has gloriado en las tribulaciones? Está difícil, ¿verdad? Viene una prueba y nuestra reacción natural no es decir, ¡uhú! ¡Una prueba! ¡Excelente! Me encantan las pruebas. Me encantan las tribulaciones. Nadie reacciona de esa manera, ¿verdad? Nadie. Pero Pablo dice que debemos de gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué puedes gloriarte en las tribulaciones? Porque sabes que la tribulación va a empezar un proceso de perfeccionamiento en tu carácter y va a ser el amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y sabes, a veces nosotros miramos las pruebas de nuestra vida y nos enojamos con Dios y decimos, Dios, no me amas. Mira las pruebas que estoy pasando. Y sabes que muchas veces esa prueba es la muestra del amor de Dios en tu vida. Estás pasando esa prueba precisamente porque Dios sí te ama.
Pero sabes que Dios no solamente tiene un propósito en nuestra vida, pero Dios también tiene un propósito en la vida de los demás. En el libro de Filipenses, Pablo se está regocijando a pesar de que es prisionero por el Evangelio. ¿Y por qué se regocija? En Filipenses 1, en el versículo 18, nos dice que se regocija porque a pesar de sus prisiones, todo ha redundado ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. Dice que toda la guardia pretoriana está escuchando el Evangelio y está conociendo de Cristo. O sea, que Dios a través de las pruebas tiene la intención de que el Evangelio sea prosperado y sea avanzado. Y una de las cosas que puede traer gozo a tu vida es saber que Dios ha mandado pruebas a tu vida con la intención de que el Evangelio avance. ¿Sabes que también Dios manda pruebas a nuestra vida con la intención de que nosotros podamos luego tener un ministerio para con otros? En 2 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo dice que Dios nos consuela en la tribulación, nos consuela para que podamos consolar también a otros con la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Has pasado una prueba? Ha sido difícil, pero Dios te ha sacado adelante y te ha consolado tu corazón. Ok, ahora tienes un ministerio. Ahora tienes una oportunidad de acercarte con otras personas que están pasando una situación similar y consolarles con la misma consolación que Dios te dio a ti cuando estabas en la prueba. Y una de las maneras de tener gozo en la prueba es recordar el propósito, recordar el objetivo que Dios tiene para ti en la prueba y el propósito que tiene en la vida de otros a través de tu prueba. Pero también podemos aquí notar otra cosa, otra fuente de gozo, otra verdad a la que tienes que aferrarte si quieres sentir gozo en la prueba. Y tú necesitas recordar la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio. ¿Sabes? Si esta vida lo fuera todo, entonces, pues ¿para qué gozarse en las pruebas? Si esta vida física y material es todo lo que existe, entonces si tú sufres en esta vida, es un desastre, es una tragedia. Pero ¿por qué puede una mamá de 39 años de edad, cuando le diagnostican con cáncer de la etapa 4, que ya no tiene esperanzas de vida? ¿Cómo puede esa mamá que sabe que va a dejar viudo a su esposo y que va a dejar atrás a sus hijos, cómo puede esa mamá sentir gozo? Si esta vida lo es todo, no hay posibilidad de sentir gozo. Pero cuando tienes la esperanza del Evangelio, puedes tener gozo porque esta vida no lo es todo. ¿Cuál es la esperanza que el Evangelio nos da? Es la esperanza de vida eterna. Es la esperanza de que sí, a pesar de que pueda sufrir en este mundo, un día iré a la presencia de Dios y en su presencia hay deleites para siempre. Esa es la esperanza del Evangelio. Romanos 15:13 nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La realidad es que muchos de nosotros no sentimos gozo en las tribulaciones porque no tenemos nuestra mente fijada en el mundo que viene. No tenemos nuestra mente fijada en la esperanza del Evangelio. Y tú estás muy aferrado a este mundo y muy aferrado a tu comodidad y muy aferrado a tu prosperidad. Y no sientes gozo. ¿Por qué? Porque no has puesto tu mente en la verdad de la esperanza del Evangelio. Porque solo puedes tener gozo cuando tienes esperanza. Y solo puedes tener esperanza, nos dice este versículo, cuando el poder del Espíritu Santo está obrando en tu vida. Pablo dice en Romanos 12:12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Sufres la tribulación, pero te puedes gozar en la esperanza del Evangelio.
En Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas. ¿Te acuerdas de las bienaventuranzas? ¿Qué significa bienaventurado? Doblemente feliz o dichoso. ¿Quieres ser doblemente feliz o dichoso? Por supuesto. Ok. Doblemente feliz sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda cosa de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cómo? ¿Doblemente feliz cuando soy vituperado y perseguido? Sí, ¿por qué? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque hay esperanza, la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio es lo que nos da la posibilidad de ser gozosos, es una fuente de gozo. Y entonces estás en una prueba, no sientes gozo, has perdido tu felicidad y ahora sientes estrés y enojo, irritación y amargura. ¿En qué tienes que fijar tu mente? En la esperanza del Evangelio. Pero sabes, hay una cuarta fuente de gozo. Realmente creo que es la fuente de la cual fluyen todas las demás. ¿Cuál es la fuente de gozo? Creo que lo podemos encontrar en Juan capítulo 15. Mira lo que Jesucristo dice en Juan capítulo 15, versículo 11. Mira lo que Él dice. Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, sea completo. El capítulo siguiente es el mismo discurso de Jesucristo. Es la noche antes de que va a ser crucificado. En el capítulo siguiente va a hablar de ese gozo que nadie os quitará. Y aquí nos dice, estas cosas os he hablado. Ok, ¿qué cosas nos ha hablado para que nuestro gozo sea cumplido? ¿Cómo comienza el capítulo? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué dice el versículo 4? Permaneced en mí y yo en vosotros. La última fuente de gozo y la fuente que es de donde provienen todas las demás es la relación íntima con Cristo a través del Evangelio. La relación íntima que tú tienes con Cristo a través del Evangelio. Y joven, es imposible que tú tengas gozo, es imposible que tú sientas esperanza y que tú valores tu posición en Cristo, en el Evangelio, a menos que tú estés cultivando, que tú estés nutriendo, que tú estés cuidando tu relación íntima y personal con Cristo. Todo fluye de aquí. ¿Te acuerdas lo que dice Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor. Es en el Señor que tú puedes tener gozo. Es cuando tú cuidas esa relación, cuando tú valoras esa relación, cuando tú te dedicas a cultivar esa relación con Dios, que entonces brota el fruto del Espíritu de gozo en tu interior. Y la razón principal, joven, por el cual muchos de nosotros no tenemos gozo, tenemos felicidad cuando las cosas nos van bien. Pero luego vienen momentos de irritación y de estrés y de frustración y de enojo y de amargura. ¿Y por qué vivimos esta clase de vida? Porque no hemos cuidado nuestra relación íntima con Cristo a través del Evangelio. Es solamente con Dios que encontramos la satisfacción de nuestra alma. Me acuerdo cuando leí la noticia sobre Robin Williams. La verdad, pues me impactó, quizás no tanto como muchos, porque no he visto muchas películas de Robin Williams. En algunas, por lo menos, usa bastante lenguaje vulgar. Pero ese día, pues sí, me impactó. Y en Facebook puse algo así: el vacío de la risa sin Cristo. El vacío de la risa sin Cristo. Y sabes que muchos de nosotros miramos el mundo y vemos las fiestas
y vemos que se lo están pasando bien, y escuchamos su risa, y nos atrae tanto porque parece que es gozo, pero no es gozo. Es una risa que es hueca, que es vacía, que no tiene sustancia, porque solamente Dios, solamente tu relación íntima con Dios, joven, te puede dar gozo. Solamente Él. Y la realidad es que muchos de nosotros hemos permitido que nuestro gozo sea robado, que sea robado por el pecado. Porque ¿qué hace el pecado? El pecado apaga la obra del Espíritu Santo en tu interior. Y entonces ya no escuchas la voz del Espíritu Santo cuando te dice, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Ya no lo escuchas. Por tu pecado, y tu pecado te llena de culpa y te llena de temor. Y joven, el pecado te va a robar tu gozo. Te promete gozo, pero no te da gozo, te roba el gozo. Pero ¿sabes algo más que nos roba el gozo? La idolatría. ¿Sabes? Nuestro gozo no viene de nuestras circunstancias, pero sí podemos disfrutar y regocijarnos en las bendiciones materiales que Dios nos da. Pero el problema viene cuando muchos de nosotros empezamos a valorar y a idolatrar los dones que Dios nos da. Dios nos bendice materialmente y entonces nosotros empezamos a idolatrar la prosperidad. Dios nos bendice con una relación de noviazgo que quizás va en dirección al matrimonio y empezamos a idolatrar a esa persona pensando que esa persona me hará feliz. Empezamos a pensar que el dinero, que mi carrera, que mis calificaciones, que cualquier otra cosa me podrá hacer feliz y descuidamos lo que es lo más importante, porque no son los dones de Dios que satisfacen y traen gozo, es Dios que trae satisfacción y gozo. Muchos de nosotros somos idólatras, aferrándonos a las bendiciones que Dios nos ha dado. Y por eso perdemos nuestro gozo. Sabes, joven, el gozo es un sentimiento de bienestar y contentamiento y alegría. Pero es un sentimiento de bienestar, contentamiento y alegría que fluye de tu posición y relación con Dios. Y de tu confianza en su control sabio y soberano de tus circunstancias presentes y tu destino futuro. ¿Y sabes cuál será el resultado? Alabanza sincera a Dios. Quisiera terminar con esta ilustración. ¿Te acuerdas del profeta Habacuc? Era un profeta que probablemente era un levita que tocaba y cantaba música en el templo. Pero no durante la gloriosa época de David o Salomón, sino en los últimos años de la nación de Judá, del sur. ¿Cuál era el clima espiritual? La nación se había venido abajo espiritualmente. Estaba llena de idolatría y de inmoralidad y de violencia. En ese momento, Habacuc, como un hombre piadoso, él no aguanta la maldad que hay a su alrededor. ¿Y sabe lo que él hace? Él le reclama a Dios, le dice, Dios, ¿hasta cuándo vas a tolerar este pueblo tan perverso? Dios, destruye al impío. Y Dios le contesta y le dice a Habacuc, voy a destruir al impío. Voy a mandar la nación de Babilonia y va a venir y va a arrasar con la nación de Judá. Y Habacuc de repente pues empieza a molestarse con Dios. Porque dice Dios, yo no quiero que vengan los babilónicos a arrasar con la nación. Yo más tenía en mente un juicio así como un misil teledirigido que le cayera encima de la casa de los malvados. Y que así pudiéramos los justos seguir viviendo.
Y Habacuc se molesta con Dios, se enoja con Dios. Dice que él se paró sobre el muro de la ciudad para reclamarle a Dios y que no se iba a bajar hasta que Dios le diera respuesta. Finalmente Dios le da respuesta y humilla a Habacuc delante de su grandeza. Y el tercer capítulo de Habacuc es un salmo de alabanza a Jehová. Y en el tercer capítulo de Habacuc, en ese salmo, Habacuc reconoce que Dios es grande y que Dios es justo, y él también acepta que Dios va a mandar una prueba, un juicio grande sobre su nación. Y dice que era algo tan terrible que ni tenía fuerzas en las piernas. Pero ¿te acuerdas cómo termina Habacuc, su salmo? La mayoría de nosotros lo hemos escuchado. Y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de gozo. Y tú necesitas, joven, controlar tu mente y luchar por el gozo, centrando tu mente en las grandes verdades de Cristo y el Evangelio, tu posición y su propósito para tu vida y la esperanza del Evangelio, pero especialmente, joven, la relación íntima con Cristo a través del Evangelio. Solamente así podrás tener gozo. Ese gozo que dice, ¿sabes qué? Aunque la higuera, aunque no tenga manera de vivir ni manera de sustentarme, aún así voy a gozarme en Dios. Joven, ese es un gozo que nadie te puede quitar. Yo te pregunto, joven, ¿en qué estás buscando tu gozo? ¿O simplemente te has quedado en felicidad inestable, inconstante? Joven, te quiero invitar a que tú corras a Cristo, a que tú encuentres en Él y en su verdad la única fuente de gozo, la única fuente que puede saciar tu corazón. ¿Quieres gozo? Dios te lo ofrece en Cristo. Padre, gracias por Cristo, gracias por el Evangelio, gracias por esas grandes verdades que no cambian, que no van a desaparecer cuando abra mis ojos, que no van a desaparecer cuando cambia el humor de mi padre o de mi jefe o de mi novia, que siempre será verdad. Señor, ayúdanos a luchar por el gozo en nuestra mente, aferrándonos a estas grandes verdades. Y es en el nombre de Cristo que pido estas cosas. Amén.